El sonido que más oía en mis últimos días no era el de los pájaros en la ventana de mi casa en Puebla, ni el de mi propia respiración, que ya salía corta, cansada. El sonido que resonaba en el silencio de mi cuarto era el del papel, el roce de las hojas que mi hijo Mateo traía dentro de una carpeta de cuero. Se sentaba al borde de mi cama, no para tomar mi mano, sino para hablar de la necesidad de organizar los documentos, de evitar la burocracia del futuro. Su futuro, claro, porque el mío, yo sabía, ya estaba contado con los dedos de una mano. Yo veía sus ojos, rápidos, ansiosos, pasando por encima de mí y fijándose en la vieja cómoda, en la cajita de madera que quedaba a los pies de la cama. Él ya no me veía a mí, solo veía lo que yo dejaría atrás, y no sentía rabia, ¿sabes? La rabia es un fuego que necesita leña para arder, y dentro de mí solo quedaban las cenizas de toda una vida. Lo que sentía era una tristeza profunda, una de esas que pesan en el alma como una piedra. Yo miraba a aquel hombre de 45 años, con el pelo bien peinado y el reloj caro en la muñeca, e intentaba encontrar al niño que un día corrió por este mismo suelo con los pies sucios de barro. Él buscaba una herencia de ladrillos y pesos, sin entender que el verdadero testamento no estaba escrito en papel, sino grabado en el polvo de cada objeto, en el olor a tierra mojada que aún venía del taller. Mal sabía él que el heredero de lo que realmente importa no era él. Escucha esta historia hasta el final, suscríbete al canal y dime, ¿qué harías en mi lugar? ¿Y desde dónde estás viendo? Mi nombre es Alejandro. Tengo 82 años, o tal vez 83. Perdí la cuenta después de que Sofía se fue. Si miraras mis manos ahora, no verías solo la piel arrugada de un viejo. Verías un mapa, cada callo, cada línea más profunda, cada manchita de tinta que nunca salió, cuenta la historia de una vida entera dedicada al barro. Fui artesano de Talavera, la cerámica bonita de mi tierra, Puebla. Mis manos moldearon la tierra, sintieron el calor del horno, dieron color a miles de piezas que hoy adornan casas de gente que nunca conocí. Ellas construyeron mi casa, abrazaron a mi mujer, sostuvieron a mi hijo en brazos. Hoy reposan casi inútiles sobre la sábana, pero aún guardan la memoria de la fuerza que un día tuvieron, la memoria de crear belleza a partir del polvo. Nací en un pueblo pequeño, allí cerca de Cholula, donde el aire olía a tierra mojada y al humo de los hornos de cerámica. Aprendí el oficio con mi padre, que lo aprendió de mi abuelo. No era un trabajo, era una herencia, una tradición que pasaba por la sangre. No fui a la escuela por mucho tiempo, la vida era dura, pero el taller de mi padre fue mi universidad. Allí aprendí sobre la paciencia, esperando que el barro se secara a su debido tiempo. Aprendí sobre química, mezclando los óxidos para crear el azul más profundo, el amarillo más vibrante. Y lo más importante, aprendí que el valor de nuestro trabajo no estaba en el precio de la pieza, sino en el alma que dejábamos en ella. Cada plato, cada jarrón, se llevaba un pedazo de nosotros. Mi mundo siempre fue muy simple, regido por verdades que no cambian con el tiempo. El sol sale, la lluvia cae, el barro se endurece en el fuego, y la palabra de un hombre tiene que ser firme como una pieza bien cosida. Mi padre decía que debíamos estar orgullosos de nuestro nombre, y que nuestro nombre era nuestra firma en todo lo que hacíamos. Yo viví así. Honré mis compromisos, pagué mis cuentas, nunca prometí lo que no podía cumplir. Viví de mi trabajo honesto, un trabajo que ensucia las manos pero deja la conciencia limpia. Para mí, la riqueza nunca fue el dinero en el banco, sino la tranquilidad de recostar la cabeza en la almohada por la noche, sabiendo que no le debía nada a nadie. La vida, antes de todo este silencio, antes de que la enfermedad me atrapara en esta cama, era una rutina apacible. Me despertaba con el primer gallo, sentía el olor del café que yo mismo colaba, fuerte, amargo, como a mí me gusta. Iba al taller en el fondo de la casa, incluso cuando las fuerzas ya no me dejaban trabajar por muchas horas. Solo estar allí, sentir el olor familiar del barro y la pintura, ya me hacía bien. Era mi santuario. La casa era demasiado grande solo para mí después de que Sofía partió, pero cada rincón guardaba un recuerdo, un eco de su risa. Yo vivía rodeado por mis buenos fantasmas, por las memorias de una vida que fue dura,
Sí, pero que estuvo llena de un amor simple y verdadero. Mis valores son de otro tiempo, lo sé. Hoy el mundo es rápido, la gente quiere todo para ayer. El éxito se mide por lo que se tiene, no por lo que se es. Mi hijo, Mateo, es un hombre de este tiempo nuevo. Nunca lo culpé por ser diferente. Cada uno es hijo de su propia época. Pero siempre creí que ciertas cosas no deberían envejecer. La honestidad, el respeto por los mayores, la gratitud, el trabajo digno. Intenté enseñárselo, más con mi ejemplo que con palabras, pero creo que en algún momento mi voz se convirtió en un susurro demasiado bajo y el ruido del mundo de afuera se volvió demasiado alto para que él me oyera. Mi vida, de verdad, comenzó el día en que vi a Sofía. Vendía flores en el mercado de Cholula y parecía una flor en medio de todas las otras. Tenía una sonrisa que desarmaba, una forma de arreglar los claveles y las dalias en su puesto que parecía una danza. Yo, un muchacho tímido, que solo sabía hablar con las manos y con el barro, me quedaba de lejos, juntando valor. Los colores de mis cerámicas eran bonitos, pero nada se comparaba con el brillo que había en los ojos de aquella mujer. El ruido del mercado, las voces de los vendedores, todo desaparecía cuando ella reía. Y su risa, su risa era la música más hermosa que había oído en toda mi vida. Nuestra historia se construyó con pequeños gestos. Yo no tenía dinero para comprar regalos caros, así que le llevaba pajaritos de barro, pequeñas piezas, que salían del horno con algún defecto, pero que yo creía que tenían un encanto especial. Y ella me daba a cambio la flor más bonita del día, un geranio rojo, una margarita blanca. Así fue como nos enamoramos, intercambiando lo que teníamos de más preciado, el fruto de nuestro trabajo. Nuestra boda fue una fiesta sencilla en el patio de la iglesia, con la comida que trajeron los vecinos y la música de una guitarra amiga. No teníamos nada, salvo la certeza de que juntos podíamos construir cualquier cosa. Y construimos. Esta casa donde vivo hoy fue levantada por nosotros. Yo moldeaba los adobes de barro y sol, uno por uno, y sentía que estaba construyendo nuestro nido. Sofía venía al final de la tarde, con un jarrón de agua fresca y su sonrisa que me daba fuerzas. Fue ella quien plantó la bugambilla que hoy cubre la pared del frente. Ella quien eligió el azul añil para pintar las ventanas. Cada pared aquí tiene el sudor de mi rostro y el toque de sus manos. No es solo una casa, es nuestro proyecto de vida, nuestro castillo hecho de tierra, sudor y un amor que yo creía que duraría para siempre. Por eso nunca quise irme de aquí. Sofía tenía el don de transformar 4 paredes en un hogar. Durante toda la semana, la casa olía a barro y pintura de mi taller. Pero el domingo la casa olía a gloria. Era el día de su mole poblano. El olor del chocolate, de los chiles, del comino, invadía cada habitación. Era un perfume que alimentaba el alma antes de llenar la barriga. La oía canturrear en la cocina, el sonido de la cuchara de palo golpeando la olla de barro, y yo sabía que era el hombre más rico del mundo. La felicidad, para mí, tenía ese olor, ese sonido. Era ella, su presencia, la que daba vida a todo. Y entonces vino nuestro Mateo. El día que nació fue el día que entendí lo que era tener el corazón fuera del pecho, sostener aquel cuerpecito tan pequeño, tan frágil, en mis manos gruesas y callosas. Fue el momento de mayor delicadeza de mi vida. Sofía y yo lo mirábamos y soñábamos. Soñábamos que él tendría las oportunidades que nosotros no tuvimos, que estudiaría, que sería alguien importante. No queríamos que tuviera las manos sucias de barro como las mías. Queríamos que usara las manos para firmar documentos, para ser doctor, abogado, algo que el mundo considerara grande. Los primeros años de Mateo fueron la época más feliz de esta casa. El taller se convirtió en su parque de diversiones. Se sentaba en un cajón, con un pedazo de barro, y me imitaba con esa concentración seria que solo tienen los niños. Le enseñé a hacer pequeñas bolitas, a sentir la textura de la tierra. Su risa se mezclaba con el sonido del torno, y Sofía aparecía en la puerta con un vaso de limonada para los dos. En aquella época, nuestra familia era un universo perfecto, cerrado en sí mismo. Él era nuestra mejor obra de arte, la pieza más perfecta que nuestras manos, juntas, habían creado.
Pensábamos que aquel amor era la argamasa que mantendría a nuestra familia unida para siempre. Todo nuestro esfuerzo era para él. Yo trabajaba hasta más tarde aceptando encargos de piezas más sencillas que pagaban mejor. Sofía comenzó a vender arreglos florales para fiestas. Pasaba noches en vela trenzando hojas y cintas. Cada peso que ahorrábamos iba a una cajita de madera, la cajita de la Universidad de Mateo. Renunciábamos a todo, a una ropa nueva, a un paseo, pensando en su futuro. Queríamos que volara alto, que conociera el mundo que existía, más allá de las montañas de Puebla. Solo que no imaginábamos que, al darle alas, él tal vez se olvidaría del camino de regreso al nido. Y voló. Se fue a la Ciudad de México a estudiar y nos llenamos de orgullo. Al principio llamaba cada semana. Venía en los días festivos. Pero poco a poco, las llamadas se fueron haciendo más cortas, las visitas más raras. Empezó a usar palabras que no entendíamos, a hablar de oportunidades de mercado, inversiones inmobiliarias. El niño que jugaba con barro ahora solo hablaba de concreto y de cifras. La distancia entre Puebla y la capital no era nada comparada con la distancia que estaba creciendo entre nosotros. Venía, miraba nuestra casa sencilla y veíamos en sus ojos una cierta vergüenza, como si nuestra simplicidad fuera un ancla que lo ataba al pasado. Cuando Sofía enfermó, esa distancia dolió más profundo. Mateo venía, es verdad, pero se quedaba al teléfono, resolviendo problemas del trabajo. Traía médicos caros, pero no se sentaba al lado de la cama de su madre solo para escuchar su silencio. Yo veía el dolor en los ojos de Sofía, no el de la enfermedad, sino el de la ausencia del hijo, que estaba allí de cuerpo presente, pero con el corazón a kilómetros de distancia. Yo la cuidé, la bañé, le di de comer en la boca, sostuve su mano hasta el último suspiro, aquí, en este mismo cuarto. Fue el momento en que me di cuenta de que, en nuestra vejez, seríamos solo nosotros dos. Y, después, solo yo. Después de que ella se fue, la casa se volvió inmensa. El silencio que quedó en lugar de su risa era ensordecedor. Cada objeto, cada rincón me la recordaba. El jardín, que ella cuidaba con tanto amor, comenzó a perder su vitalidad, porque mis manos, tan buenas con el barro, no tenían el mismo don para cuidar las flores. Continué mi rutina por fuerza de la costumbre, pero todo perdió el color. Mateo venía a verme de vez en cuando, más por obligación que por nostalgia, y en cada visita, el tema, de una forma u otra, siempre terminaba en la casa, en el terreno. Su preocupación no era mi soledad, sino el futuro del patrimonio. La enfermedad llegó sin hacer ruido, como el polvo que se asienta sobre los muebles viejos. Primero, fue una debilidad en las piernas. Después, un cansancio que no pasaba. En pocos meses, mi mundo se encogió y cupo dentro de este cuarto. Mis viajes ahora eran de la cama a la silla, y mi única vista era la de la bugambilla en la ventana. Pasaba los días escuchando la vida suceder afuera. Los niños del vecindario gritar, el coche del panadero tocar la bocina, y yo aquí acostado esperando. No la cura, porque sabía que no vendría. Esperaba el final, con la serenidad de quien ya ha vivido lo que tenía que vivir y ya no pedía nada más, o casi nada. Fue en una tarde de martes. El sol entraba por la ventana, tibio, y yo casi me dormía cuando oí el sonido de sus zapatos en el pasillo, zapatos caros, que hacían un ruido firme, decidido, en mi viejo piso de madera. Mateo no entró en el cuarto como quien visita a un enfermo, con pasos lentos y cuidadosos. Entró como quien entra en una oficina para una reunión. Trajo con él el olor de la calle, de contaminación, y de un perfume fuerte que no combinaba con el olor a moho y a nostalgia de mi casa. No me trajo flores ni una fruta. Me trajo un maletín de cuero negro. Colocó el maletín sobre mi mesita de noche, en el lugar exacto donde Sofía solía dejar mi vaso de agua. El objeto quedó allí, entre nosotros, frío e impersonal. Tenía un brillo artificial que desentonaba con todo en aquel cuarto. No podía quitar los ojos de aquel maletín. Representaba su mundo, un mundo de contratos, de cláusulas, de letras pequeñas, un mundo donde el valor de las cosas estaba firmado en papel.
Mientras yo miraba el maletín, él se sentó al borde de la cama, pero con el cuerpo tenso, girado hacia afuera, como alguien que está listo para levantarse en cualquier momento, como si tuviera prisa. Y entonces comenzó a hablar. Su voz era tranquila, ensayada, como la de un vendedor presentando un producto. No preguntó si sentía dolor, si había dormido bien, si necesitaba algo. Abrió el maletín y dijo que era necesario organizar la documentación de la casa para facilitar las cosas en el futuro. Habló de inventario, de transferencia de propiedad, de evitar problemas burocráticos. Las palabras salían de su boca, pero parecían no haber venido de su corazón. Eran palabras huecas, técnicas, palabras que se usan para hablar de un inmueble, no del hogar donde nació y creció. En ese instante un silencio se hizo dentro de mí, un silencio helado, profundo. Mientras él hablaba de papeles y firmas, la última llama de esperanza que aún guardaba se apagó. Fue allí, en ese exacto momento, que lo entendí. Entendí que mi hijo no estaba allí para despedirse de su padre. Estaba allí para asegurar la posesión del heredero. Yo ya no era el hombre que le enseñó a caminar, que le contó cuentos para dormir. Yo era el último obstáculo, el último ítem en una lista de pendientes que necesitaba ser resuelto antes de que él pudiera, finalmente, tomar posesión de lo que creía que era suyo por derecho. Y no me tocó, ni una sola vez. Su mano, que yo sostuve tantas veces cuando era niño y tenía miedo de la oscuridad, permaneció todo el tiempo posada sobre el maletín de cuero. Mi mano, arrugada y manchada, estaba allí, a centímetros de la suya, sobre la sábana. Habría bastado un pequeño gesto, un simple toque, para decirme que todavía le importaba, pero el gesto no llegó, y la ausencia de ese contacto dolió más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Fue la prueba final del abandono. Un abismo se abrió entre nosotros, allí, al borde de mi cama de muerte. Miraba su rostro e intentaba encontrar a mi niño, pero solo veía la máscara de un hombre de negocios. Sus ojos no demostraban tristeza ni compasión, demostraban impaciencia. Miraba su reloj de pulsera, desviaba la mirada cuando yo lo encaraba. Estaba físicamente allí, pero su mente, su alma, ya estaba lejos, haciendo planes para estas paredes, para este suelo que guarda las memorias de toda una vida. En ese momento, no vi a mi hijo, vi a un extraño educado y eficiente que había venido a tratar mi sucesión. El rostro de Sofía vino a mi mente con una claridad dolorosa. ¿Qué diría ella si estuviera allí, viendo esa escena? Sofía, que dio la vida por aquel niño, que soñó tanto con su futuro. Creo que su corazón se partiría en 1000 pedazos, como una de mis cerámicas más frágiles. Sentí una punzada de culpa como si le hubiera fallado en nuestra misión de criar no a un hombre rico, sino a un hombre bueno. Todo nuestro sacrificio había resultado en aquel hombre frío, sentado frente a mí, transformando nuestro amor, nuestra historia, en una mera cuestión burocrática. Cuando terminó de hablar, cerró el maletín. El clic de la cerradura de metal resonó en la habitación y sonó como una sentencia final. Se levantó, se ajustó el saco, dijo que volvería la semana siguiente con el notario. No hubo un abrazo, no hubo un te quiero, papá. Solo hubo un asentimiento con la cabeza, rápido y formal. Y entonces se fue, dejando atrás el olor de su perfume caro y un silencio que pesaba más que la propia muerte. Aquella tarde no solo perdí mis últimas fuerzas, perdí para siempre a mi hijo. Cuando la puerta se cerró y los pasos de Mateo desaparecieron por el pasillo, el silencio que quedó en el cuarto era diferente. Ya no era el silencio de la espera, de la soledad. Era un silencio pesado, denso, un silencio de fin de acto. Me quedé allí, acostado, mirando el techo donde la luz del sol dibujaba formas que cambiaban lentamente. No lloré. Las lágrimas ya se habían secado hacía mucho tiempo. Lo que sentía era una claridad terrible, como la luz fría que entra después de una tormenta. Todas las ilusiones, todas las esperanzas que un padre se empeña en guardar, todo eso se deshizo en ese momento. Vi la verdad, desnuda y cruda. Y, en lugar de romperme, me dio una última e inesperada fuerza.
La decisión no vino como un rayo de rabia. Brotó lentamente, como una semilla obstinada en el suelo seco de mi corazón. Fue una decisión tranquila, pensada, casi serena. Pensé en Sofía, en su risa, en el amor que puso en cada rincón de esta casa. Pensé en mi padre, en el honor de su nombre, en el legado de nuestro oficio. Lo que construí en la vida no fueron paredes de adobe, fueron recuerdos, fue un arte, fue una historia de amor. Y eso no podía venderse como un simple terreno, eso no podía medirse en metros cuadrados. Mi legado merecía un guardián, no un dueño, y yo, con el último aliento de vida que me quedaba, iba a asegurar que tuviera el destino correcto. Con un esfuerzo que me costó casi toda la energía que me quedaba, me incliné y golpeé con los nudillos en la pared que me separaba de la casa vecina. Era nuestra señal convenida. Minutos después, un muchacho entró en mi cuarto, de puntillas. Era Javier, el hijo de mis vecinos. Un joven bueno que a veces me traía un pan dulce, que me ayudaba a cuidar el jardín. Entró con los ojos llenos de una preocupación sincera. «Don Alejandro, ¿está usted bien? ¿Necesita algo?» La simplicidad de esa pregunta, la genuina humanidad en ella, fue como un bálsamo en mi herida. Lo miré y con voz débil le pedí: «Hijo mío, ¿puedes hacerle un favor a este viejo? Llama al notario por mí y no le digas nada a nadie». Javier me miró, sorprendido, pero no hizo preguntas. Vio la firmeza en mi mirada cansada y entendió que era una petición importante. Simplemente asintió con la cabeza y dijo que lo haría. En ese momento, confié mi último secreto, mi última voluntad, a un muchacho que la sangre no hizo mi pariente, pero que la vida, con su extraña sabiduría, puso en mi camino. Había una tristeza profunda en ello, la de necesitar a un extraño para cumplir un papel que debería ser de mi propio hijo. Pero también había una paz, la de saber que mi voluntad estaba en manos decentes, en un corazón bueno. Al día siguiente llegó el notario, un hombre serio, de gafas, con un maletín que recordaba al de Mateo, pero que para mí tenía un propósito completamente diferente. Javier lo ayudó a instalarse junto a mi cama, trajo una silla y luego se retiró discretamente cerrando la puerta. A solas con aquel hombre de ley, comencé mi último gran trabajo. No fue con barro ni con pintura, fue con palabras, con la voz entrecortada, pero con la mente más lúcida que nunca. Dicté mis voluntades. Cada palabra era como una pincelada final en la obra de mi vida, el último toque de barniz que protegería su esencia. Mientras hablaba, reflexionaba sobre lo que es una herencia. La ley de los hombres habla de bienes, de propiedades, de cuentas bancarias. Pero la ley de la vida, la que importa, habla de otras cosas. Habla del conocimiento que pasa de padre a hijo, de las recetas que alimentaron a la familia por generaciones, de las cartas de amor que cuentan una historia. Habla del alma que un artesano deja en su obra. Yo estaba, en ese momento, separando las dos cosas, el cuerpo y el alma de mi existencia, lo que podía ser pesado y medido, y lo que solo podía ser sentido, y decidí, allí, que cada parte tendría su destino justo. Por eso, no le quité todo a Mateo. La casa, el terreno, el poco dinero que tenía en el banco, se lo dejé a él. Era eso lo que quería, ¿no? Era por eso que había venido. Le daría lo que sus ojos codiciaban, lo que su mundo materialista entendía como riqueza. No era un acto de venganza, no. Era un acto de justicia poética. Le daría la concha, la cáscara vacía. Le entregaría el premio por el que tanto se esforzó, para que descubriera, tal vez un día, lo poco que realmente valía. Era una lección silenciosa, la última que podría enseñarle, pero el verdadero tesoro, mi alma, la puse en otras manos. La pequeña arca de madera le dicté al notario, junto con todo su contenido, todos mis cuadernos de bocetos, las recetas de mi familia y las cartas de mi esposa. Se lo dejo a Javier. La llave de esa arca era la llave de mi universo. Allí no había dinero, no había escrituras, había vida, había la memoria de Sofía, la sabiduría de mi oficio, la historia de nuestra gente. Le entregaba la semilla de nuestro legado a un joven que, yo sentía, sabría cómo plantarla y cuidar que no muriera. Cuando el notario se fue,
Llevándose consigo el testamento firmado y sellado, una paz inmensa descendió sobre mí. Era como si, después de un largo y agotador viaje, finalmente hubiera llegado a casa. Había arreglado mi desorden, protegido lo que era sagrado. No grité, no acusé, no peleé. Ante la mayor falta de respeto, respondí con un acto de dignidad silenciosa. Podía morir ahora. No como un viejo abandonado esperando el fin, sino como Alejandro, el artesano, el esposo de Sofía, el hombre que, hasta su último suspiro, fue el maestro de su propio barro y de su propio destino. Después de que el notario se fue, una calma extraña se apoderó de mí. El peso que cargaba en el pecho, una mezcla de rencor y decepción, pareció disiparse. Seguí en el mismo cuarto, en la misma cama, con el mismo cuerpo débil, pero algo dentro de mí había cambiado. Dejé de contar los días que me quedaban y empecé a valorar las horas que aún tenía. Mi cuarto dejó de ser mi prisión y se transformó en mi último taller. Y yo, que ya no tenía fuerzas para moldear el barro, descubrí que todavía podía moldear un alma. Mi nuevo comienzo no fue sobre vivir más, sino sobre vivir mejor el poco tiempo que me sobraba. Javier continuó viniendo a verme todos los días, sin saber nada de lo que yo había hecho. Un día, le hice una petición. Ve a mi taller, aquel en el fondo. Tráeme un puñado de barro fresco. El muchacho me miró sin entender, pero obedeció. Cuando regresó, con las manos sucias de esa tierra oscura y húmeda que fue mi compañera por más de 70 años, y la puso en mi mano, fue como si recibiera una transfusión de vida. Ya no podía. Amasar no podía girar el torno, pero podía sentir su olor, su textura, y lo más importante, podía hablar de él. Y así comenzaron mis últimas lecciones. El barro es como la gente, Javier, le dije, con la voz más firme que de costumbre. Necesita ser preparado con cuidado. Si no le quitas todas las burbujas de aire, toda la impureza, se agrieta en el fuego. La vida es así. La prisa, la rabia, la codicia, son burbujas de aire que dejamos dentro de nosotros, y un día, cuando la vida nos pone a prueba, nos rompemos. No enseñaba solo un oficio, enseñaba una filosofía. En aquellos días, acostado en mi cama, le transmití todo lo que mi padre me enseñó, no con las manos, sino con la memoria, con la palabra. Era una herencia dicha en susurros. Cada lección venía envuelta en una historia. Mientras le explicaba cómo se debe centrar el barro en el torno, le contaba del día en que hice el primer jarrón para Sofía y de cómo salió torcido, pero ella lo guardó como si fuera un tesoro. Mientras describía la mezcla de los pigmentos para llegar al azul cobalto perfecto, recordaba las fiestas de San Miguel, cuando nuestro pueblo se vestía todo de azul y blanco. Javier escuchaba todo con una atención que me conmovía. No estaba solo aprendiendo a hacer cerámica. Se estaba convirtiendo en el guardián de mis memorias, el heredero vivo de mi historia y de la historia de mi gente. Le pedí que me trajera mis viejos cuadernos de bocetos. Las páginas estaban amarillentas, manchadas de tinta y de tiempo. Le mostré los dibujos que hacía mi abuelo, los símbolos que usábamos para representar la lluvia, el maíz, el sol. Cada pieza cuenta una historia, hijo mío, le decía. El artesano no vende objetos, ofrece pedazos de su alma. Si haces una pieza pensando solo en el dinero que vas a ganar con ella, nacerá muerta. Será un objeto bonito, tal vez, pero sin vida. La verdadera belleza viene de adentro, del sentimiento que pones en lo que haces. Era mi testamento espiritual. Poco a poco, mi cuarto de enfermo se transformó en un lugar de vida. Javier pasaba todas las tardes allí. A veces traía su guitarra y tocaba unas canciones antiguas que me gustaban. Su hermana menor venía también. Se sentaba en un banquito y se quedaba escuchando mis historias, con los ojos grandes y curiosos. Me traían caldo caliente, me ayudaban a sentarme en la cama. Yo, que había sido abandonado por mi propio hijo, encontré una nueva familia al final de mi vida. Una familia que no era de sangre, sino de afecto. Y el afecto, descubrí, a veces une más que la sangre. Un día Javier me trajo un pequeño cuenco que él mismo había hecho en mi taller, siguiendo mis instrucciones. Estaba lejos de ser perfecto. Era un poco torcido. El borde era irregular. Pero miré esa pieza sencilla
hecha por esas manos jóvenes y dispuestas, y sentí una alegría que hacía mucho tiempo no sentía. Era la alegría de ver la semilla germinar. Tomé el cuenco con mis manos temblorosas y lo sentí. Tenía alma. Supe que mi arte, mi historia, no iba a morir conmigo. En ese momento me sentí un hombre realizado. Le enseñé a Javier el secreto más importante, el que mi padre me dijo en su lecho de muerte. El barro, le dije, nos enseña sobre la muerte. Tomamos la tierra, le damos una forma, una vida. Luego la entregamos al fuego, que es la gran prueba. Puede romperse, o puede salir de allí más fuerte, más bonita, transformada para siempre. Nuestra vida es así. No tengas miedo del fuego, Javier. Prepara tu pieza con todo, tu amor, con toda tu honestidad, y cuando llegue la hora, entrégala con confianza. Estaba hablando de cerámica, pero también estaba hablando de mí. Después de aquellas semanas, me sentí en paz. Había hecho mi parte. Había arreglado lo que estaba roto, no en el mundo, sino dentro de mí. Había asegurado que el amor de Sofía, el honor de mi padre y la belleza de mi oficio no se transformarían en polvo, en dinero, en nada. Había transformado el final de mi vida en un nuevo comienzo para mi legado. Ahora sí estaba listo. La enfermedad podía llevarse mi cuerpo, mi respiración, pero mi alma, yo sabía, ya estaba a salvo, guardada en buenas manos. Podía descansar. Mi partida fue suave. No hubo dolor, ni miedo. Fue como dormirse después de un día muy largo de trabajo. Sentí como si mi alma se desprendiera de mi cuerpo cansado y de repente podía ver todo con una claridad que nunca tuve en vida. Vi mi cuerpo inerte en la cama y vi la mano de Javier sosteniendo la mía, incluso después de que el calor ya se había desvanecido de ella. Vi las lágrimas silenciosas corriendo por el rostro de aquel muchacho y entendí que el amor verdadero no necesita lazos de sangre para existir. Me quedé allí, flotando en el aire de mi cuarto, una presencia invisible, esperando para ver el último acto de mi historia. Fue Javier quien llamó a Mateo. Oí su voz entrecortada, al otro lado de la línea, dando la noticia, y oí la respuesta de mi hijo, un lo siento protocolario, rápido, seguido casi de inmediato por preguntas prácticas. ¿Cuándo será el entierro? Necesitamos ver el asunto de los documentos lo más rápido posible. Ninguna pregunta sobre cómo pasé mis últimos días, ninguna palabra de agradecimiento al muchacho que me cuidó. Cuando llegó, al día siguiente, el mismo coche caro se detuvo frente a la casa. Bajó, se ajustó el traje y miró la fachada de nuestra casa no con los ojos de un hijo enlutado, sino con los ojos de un propietario. El funeral fue breve. Había algunos vecinos, antiguos, con sus ropas sencillas y sus flores recogidas del patio. Estaban Javier y su familia, con los ojos rojos de llorar. Y estaba Mateo. Se mantenía un poco alejado, atendiendo al móvil en voz baja, mirando el reloj cada 5 minutos. Cumplió con su papel, recibió el pésame con un asentimiento, arrojó un puñado de tierra sobre mi ataúd, pero yo, que ahora podía ver más allá de las apariencias, veía lo que había en su corazón, la prisa, la ansiedad porque aquel ritual terminara pronto, para que él pudiera por fin ocuparse de lo que realmente le interesaba. De vuelta en casa, lo primero que hizo no fue sentarse en silencio para recordarme, fue recorrer las habitaciones con pasos largos y calculadores. Lo vi golpear las paredes con los nudillos, como si estuviera probando su solidez. Lo vi medir con los ojos el tamaño del patio donde un día jugó. No vio la marca en la pared que él mismo hizo con su bicicleta, ni la mancha de pintura en la puerta de la cocina que Sofía nunca pudo limpiar. No veía una casa llena de recuerdos, veía un terreno, un lote valioso perfectamente ubicado, listo para ser vendido a una constructora. Sus ojos pronto encontraron la pequeña arca de madera debajo de mi cama. Un brillo de codicia pasó por su rostro. Se agachó, la arrastró por el suelo, el sonido arañando el silencio y mi memoria. Estaba convencido de que allí estaba el oro, las escrituras, los ahorros de toda una vida. Forzó la cerradura, intentó abrirla con una navaja, pero no cedió. El arca, hecha por mí hace tantos años con madera noble, guardaba bien sus secretos. Aquella pequeña dificultad, aquella resistencia del objeto, pareció aumentar aún más su obsesión.
Necesitaba saber qué había adentro. Impaciente, no esperó ni a que terminara el luto. Al día siguiente de mi entierro llamó al notario. Su voz era firme, la de un hombre de negocios exigiendo eficiencia. «Buenos días, soy el hijo de Alejandro Morales. Mi padre falleció ayer. Quiero programar la lectura del testamento lo antes posible. Mañana, si hay un horario. Ninguna ceremonia, ninguna delicadeza. La muerte del padre era solo un evento que desbloqueaba el siguiente paso de un proceso de negocios. Quería su herencia, y la quería ahora. El dolor, la nostalgia, el respeto, eran sentimientos que solo estorbaban en su agenda. Y así, el escenario para el acto final fue montado. Mateo se vistió con su mejor traje, se puso su perfume caro. Llegó a la oficina del notario con un aire de confianza, de quien solo va a cumplir con una formalidad. Apenas miró a Javier, que también había sido convocado y lo esperaba en una silla, con sus ropas humildes y la mirada triste. Para Mateo, aquel muchacho era solo un detalle insignificante. Se sentó, cruzó las piernas y miró la mesa del abogado, donde reposaba el sobre sellado con mi testamento. En su rostro, una leve sonrisa de quien ya se considera el vencedor. Solo que no sabía que, en aquella guerra silenciosa, él ya había perdido hacía mucho tiempo. La oficina del notario era silenciosa, olía a papel viejo y a café recalentado. Mateo se sentó en una silla de cuero, con la postura de quien domina el ambiente. Javier, a su lado, parecía un pajarito asustado, encogido en su silla simple. Yo estaba allí entre ellos, una brisa fría que nadie sentía, observando el rostro de mis dos muchachos, el de sangre y el de alma. El notario, un hombre de gestos lentos, rompió el sello del sobre. El sonido del papel rasgándose pareció un trueno en aquel silencio. Mateo se inclinó hacia adelante, un brillo de avidez en los ojos. Estaba listo para recibir su premio, para que el telón finalmente cayera sobre la vida del viejo padre. El hombre comenzó a leer, con una voz monótona que no combinaba con el peso de aquellas palabras. Yo, Alejandro Morales, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo a mi único hijo, Mateo Morales, la casa y el terreno situados en la calle de las Flores, número 12, en Puebla, así como todo y cualquier saldo existente en mi cuenta bancaria en la fecha de mi fallecimiento. Vi una sonrisa de alivio y triunfo formarse en los labios de Mateo. Se relajó en la silla, victorioso. Lanzó una mirada de reojo a Javier, una mirada que mezclaba pena y superioridad. Para él, la historia había terminado allí, con el final que siempre escribió en su mente. Sin embargo, dijo el notario, y esa única palabra hizo que Mateo se enderezara en la silla, con la sonrisa congelada en el rostro. El hombre carraspeó y continuó leyendo. El arca de madera que se encuentra bajo mi cama, y todo mi verdadero tesoro que contiene, las cartas de amor de mi esposa Sofía, las recetas de mi familia y todos mis cuadernos con los bocetos y las técnicas de mi oficio de artesano, se lo dejo a Javier Ríos, el hijo que la vida me dio en la vejez. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discurso. Vi el rostro de Mateo transformarse, pasando de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a una furia contenida. Y la lectura no se detuvo ahí. Había una última condición, mi pincelada final. Dejo este tesoro a Javier, continuó el notario, con la única condición de que use este conocimiento para que nuestro arte nunca muera, y que, un día, si siente en su corazón que Mateo se ha convertido en un hombre humilde, que le enseñe el valor de crear algo bello y duradero con sus propias manos. Aquellas palabras no eran un castigo, eran una puerta entreabierta, un último y frágil puente que yo construía con la esperanza de que, un día, mi hijo quisiera cruzarlo. No lo desheredé de mi amor, solo lo invité a merecerlo de vuelta. Entonces, el notario abrió un pequeño cajón y sacó una llave antigua, de hierro, oscurecida por el tiempo, la llave de mi arca. Se levantó y solemnemente la entregó en las manos de Javier. El muchacho la recibió con una delicadeza casi religiosa, como si estuviera recibiendo una hostia sagrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de alegría, sino de emoción y del peso de esa responsabilidad.
Mateo observó la escena paralizado. Tenía la escritura de la casa, el extracto del banco, pero la llave, la verdadera llave de mi mundo, estaba ahora en manos de otro hombre, y entendió demasiado tarde que había sido desheredado de lo que realmente importaba. El rostro de mi hijo era una máscara de sentimientos confusos, la rabia por la humillación pública, la vergüenza de tener su carácter expuesto de forma tan clara frente a todos. Ganó exactamente lo que quería, el premio material por el que tanto esperó, pero el sabor era a cenizas en su boca. Fue el vencedor de la carrera, pero descubrió que la línea de meta era un lugar vacío y sin honor. Por primera vez en la vida, vi la armadura de mi hijo agrietarse. Debajo del hombre de negocios exitoso, vi a un niño perdido que había cambiado su derecho de primogenitura por un plato de lentejas. La sesión terminó. Javier guardó la llave en su bolsillo, con un cuidado infinito. Mateo no se movió. El notario arregló sus papeles evitando mirarlo. La cuestión legal estaba resuelta, pero la cuestión humana, la que realmente duele, estaba expuesta sobre aquella mesa. ¿Qué haría Mateo ahora? ¿Le gritaría a Javier en el pasillo? ¿Intentaría comprar el arca, transformando mi última lección en una transacción comercial más? ¿O volvería a la casa vacía y en el silencio finalmente se preguntaría qué tipo de hombre se había convertido? El dilema era todo suyo. Yo ya no podía hacer más nada. Se quedó allí por un largo tiempo, después de que Javier y el notario se fueron, solo en la sala, y entonces hizo algo que me conmovió profundamente. Lentamente bajó la mirada, hacia sus propias manos, posadas sobre sus rodillas, manos limpias, de uñas bien cuidadas, manos que nunca sintieron la aspereza del barro, el calor del horno, manos que firmaron contratos, contaron dinero, pero que nunca crearon nada. Manos vacías. Las miró como si las viera por primera vez, y tal vez, solo tal vez, se dio cuenta de que la mayor pobreza de un hombre no es no tener nada, sino no tener nada que ofrecer que venga de su propia alma. Hay hijos que heredan una casa y hay hijos que heredan un hogar. Hay hijos que esperan la muerte para recibir lo que es suyo por derecho, sin darse cuenta de que el verdadero legado se les ofreció todos los días, en cada gesto, en cada silencio, y nunca supieron cómo recibirlo. La verdadera herencia no es la que se deja en un testamento, sino la que se planta día tras día en el corazón de los otros. ¿Esta historia tuvo sentido para ti también? Cuéntame, ¿se perdona a un hijo así? ¿Y qué, al final de todo, es la verdadera riqueza que dejamos en esta vida?